En el video 2, parte 1, trataremos los centros de origen del cacao, los requerimientos agroecológicos, los diferentes árboles de sombra empleados en el cultivo, así como hablaremos también de algunas especies de cacao. Con relación a las generalidades del cultivo y zonas de origen del cacao, tenemos que el centro de origen de la planta de cacao es la selva húmeda tropical de América. Asimismo, Vavilov, un investigador ruso, con relación a los centros de origen de las especies, lo cual fue su teoría, él propone que el centro de origen del cacao es Sudamérica, puesto que acá tenemos 19 de las 21 especies conocidas de cacao. Por otro lado, Montamayor en el 97 establece que el centro de origen del cacao criollo es Venezuela, ubicándose en la cuenca del lago de Maracaibo, este centro de origen. Con relación a otros países, también se establece que Brasil es el centro de origen del cacao forastero y que en Trinidad y Tobago se establece como centro de origen de los cacaos trinitarios. También podemos decir que los indígenas ya empleaban el cacao mucho antes de la llegada de los españoles. Lo utilizaron en actos religiosos y lo emplearon como moneda. También ellos dispersaron las plantas, puesto que la semilla muere cuando pierde humedad, por lo cual es conocido como semilla recalcitrante. Entonces la dispersión del cacao, del cultivo de cacao, es realizado por el hombre. También podemos decir que el cultivo está ampliamente distribuido entre los 20 grados norte y sur. Debemos aclarar, y lo veremos posteriormente, que la altitud no es limitante para el cultivo de cacao cuando las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas. Continuando con las generalidades del cultivo, en la presente lámina podemos observar al lado izquierdo de la misma, donde se establecen los centros de orígenes del cacao. Y se puede apreciar que los mayas, los aztecas y los incas los conocían, como ya dijimos, inclusive antes de la llegada de los españoles, ellos domesticaron el cultivo del cacao. Anteriormente se conocía que el centro de origen era la parte baja de México. Después, en el 2004, en el 2007, perdón, un trabajo de la Universidad de Pensilvania en el 2007, como dije, establece que el centro de origen era Honduras, puesto que allí existían restos arqueológicos que databan el cacao entre 3.000 y 3.500 años de antigüedad. Posteriormente, en el 2014, como lo indica la gráfica, esta investigadora francesa, Claire Lenoir, si me perdonan mi mal francés, ellos ubican en el Ecuador restos arqueológicos que sitúan en restos arqueológicos, como lo dije, compuestos del cacao que tienen una antigüedad de hasta 4.500 años.
Entonces también podemos ver al lado derecho en los tipos de cacaos que existen, como lo veremos posteriormente, el cacao criollo, el cacao forastero y el trinitario. Estableciéndose el origen del cacao criollo en la cuenca del lago de Maracaibo, el cacao forastero como se ve en el Amazonas, Brasil, y el trinitario en Trinidad y Tobago. Con relación a los requerimientos agroecológicos, podemos indicar que la temperatura óptima está entre 23 a 25 grados centígrados. Cuando la temperatura excede los 30 grados centígrados y a esto se suma altas velocidades del viento y baja humedad relativa, podemos observar defoliación y caída de las flores. Asimismo, cuando las temperaturas bajan de 20, el crecimiento de la planta se reduce y a 15 grados ya la raíz no crece. Con relación a los requerimientos hídricos, estos establecen prácticas agronómicas de riego cuando las precipitaciones exceden los 2.500 milímetros y se hace necesario la construcción de drenajes cuando las precipitaciones son por debajo de los 1.200 milímetros. Asimismo, cuando tenemos más de 4 meses secos consecutivos, se debe considerar la labor de riego. Por otro lado, velocidades del aire, las adecuadas son por debajo de los 5 km por hora, puesto que velocidades de 8 o 10 km por hora, cuando no tenemos sombra o barreras vivas, produce el quiebre de ramas y la defoliación. Entre los requerimientos agroecológicos tenemos la insolación, es por ello que el sombrío es necesario cuando inicialmente se siembra el cultivo, requiere un 50% de sombra. En la medida que él se desarrolla, esta necesidad se va reduciendo a 30 y hasta 25% cuando el cultivo ya está establecido. Requiere suelos profundos y francos, puesto que horizontes compactos o piedras pueden limitar pues, el desarrollo radicular y el anclaje de la planta. pHs ácidos de 4 o 4.5 pueden generar pues, problemas de acidez, o tenemos problemas de acidez. Tenemos aluminio intercambiable, también podemos tener solubilidad de cadmio en la solución del suelo, lo cual lo apreciamos en la parte baja de la lámina. Y este cadmio, pues recordemos que es un metal tóxico que particularmente la planta de cacao lo absorbe, lo lleva a todos sus tejidos, acumulándolo en las semillas. Entonces esto crea un problema de salud cuando excede los límites máximos permitidos. Eso está establecido en las normas CODES, en las normas COVENIN, y también está establecido en una norma europea que rige la comercialización del cacao. La altura ya habíamos indicado que podemos tener cacao sobre los 1000 metros si las condiciones de temperatura y de humedad son las adecuadas. Continuando con los requerimientos de la planta, ya habíamos mencionado que requiere sombrío, puesto que es una planta ombrófila que crece bajo el dosel de otras plantas. Esa es su condición normal del origen de la planta. Entre los árboles de sombra podemos mencionar que en el cultivo se consideran
son una sombra temporal y la sombra permanente. La sombra temporal puede ser musáceas, puede ser maíz, puede ser yuca, entre otros, que proveen de sombra cuando establecemos el cultivo en áreas donde hay mucha incidencia solar, particularmente cuando tenemos exceso de iluminación, tienden las plantas a crecer muy delgadas y esto no permite pues, que las mismas soporten el peso de la cosecha. Por otro lado, esta sombra temporal automáticamente es regulada por la sombra permanente. Quiere decir que la sombra temporal se establece por un periodo hasta de un año. Con relación a la sombra permanente, se pueden apreciar leguminosas como la eritrina y el huemo, pero también tenemos especies forestales que se pueden asociar como cedro, caoba, melina, ceiba, inclusive palmas y frutales, ¿verdad? Esta sombra permanente también tiene que ser, como se verá en su momento, también tendrá que recibir la práctica de poda para permitirle dar al cultivo la sombra adecuada. Gracias. En la presente lámina podemos observar algunos de los tipos de cacao, del teobroma. Recordemos que ya habíamos mencionado que existen 21 especies en total, siendo el teobroma cacao el explotado comercialmente. No por ello, pues también tenemos el teobroma grandosifolium, el teobroma subicarium, el teobroma bicolor o reticulado, y pues en la misma lámina aparece el teobroma cacao. Otras especies también son comercializadas en menor escala, pero como ya lo dije, el teobroma cacao es el comercializado mundialmente, el más explotado. Por otro lado, recordemos que para producir chocolate es única y exclusivamente con el teobroma cacao, pues en las normativas, en las normas, pues allí se establece que para que un producto sea chocolate, pues tiene que ser elaborado con teobroma cacao. El teobroma grandosifolium, pues también es utilizado en otros países para repostería, helados, en fin. En la margen derecha aparece un fruto que la planta pues está ubicada en Varinitas. Aparentemente por el fruto cualquiera pensaría pues que es uno de los diversos tipos de teobroma cacao, pero no, en este caso es el Parremia purpurea, puesto que las características de la hoja pues son diferentes y deben ser diferentes, pues es otro género y otra especie. Esto se da acotación para tener presente pues que hay frutos que se asemejan, pero también se deben considerar pues aspectos de la flor, aspectos de la hoja para el proceso de diferenciación botánica.